Somos poquitos, vamos a esperar unos 3 minutos, a ver si se junta más gente y ya empezamos. Profesor, buenos días. Buenos días, Leonel. Quería comentarle sobre mi situación con la materia de estática. ¿Ve que le comenté en WhatsApp? Ajá. Mira, si quieres lo retomamos ahí en WhatsApp. Yo te mando mensaje más tarde, ahorita acabando la materia. Bueno, después de esta clase tengo otra y más o menos como a las 10:30 por ahí te mando mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Sí, profesor, ahí le mando entonces a rato. Ándale, pues, sale Lionel. Transferir a este dispositivo. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos los que somos. Miren, el día de ayer pues ya íbamos encaminados, estuvimos platicando acerca de la flexión, de las vigas, y llegamos hasta un punto donde íbamos a expresar la fórmula de la flexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer la expresión de la fórmula de la flexión, se las voy a compartir, pero no la vamos a deducir como lo hicimos en el caso, por ejemplo, de la torsión. Yo creo que esa parte analítica no, no es que no sea necesaria, sino más bien a nosotros nos interesa la cuestión de la aplicación de esa fórmula. La parte deductiva es una parte interesante, es una parte bonita, pues, donde se relaciona el concepto de deformación y el concepto de esfuerzo, y se hace un análisis ahí de la deformación y posteriormente hace análisis de las deformaciones. Como les decía, se puede considerar la deformación al momento de que, si recordamos ayer hicimos este ejemplito de una configuración deformada, ahí la parte es esas que yo resalté en negro, pues ahí hay un acortamiento, entonces va a haber una deformación unitaria, una deformación por unidad de longitud en cuanto a la línea elástica. Entonces se considera esa deformación y se relaciona con el concepto de esfuerzo, y de ahí surge la fórmula que vamos a enlistar ahorita, que vamos a enunciar. Como les digo, no es nuestro afán tanto la deducción, sino más bien nuestro afán va a ser
la parte del análisis de la fórmula y aparte la aplicación. Voy a colocar algo para dar pie a esto que acabo de comentar. La fórmula de la flexión. La fórmula de la flexión surge a partir de un análisis de la deformación unitaria. Sufre una viga al comprimirse o alargarse en alguna de sus zonas. Que había dos zonas, la zona de tensión y la zona de compresión. Entonces, la fórmula de la flexión va a surgir a partir de eso. Además, y esa deformación unitaria se relaciona con el concepto de esfuerzo, y momento flexionante. Vamos a ver esta fórmula. Se enuncia de la siguiente manera. Y yo le voy a poner así. El esfuerzo, un esfuerzo cualesquiera, el esfuerzo normal es igual al valor de m, una distancia y, todo eso sobre i. Así lo voy a poner en una primera instancia. Ayer había enlistado la del esfuerzo máximo. Sin embargo, ahorita estoy poniendo el esfuerzo normal, el momento flexionante, una distancia y, que ahorita veremos cuál es esa distancia y un nuevo concepto que me caracteriza el área, que se llama momento de inercia. Entonces, voy a enlistar cada una de esas partes y luego la analizaremos con más detalle. A ver, ¿dónde? El primero, el sigma, perdón, acá me lo busco, aquí está, me representa o es igual al esfuerzo, se llama así, esfuerzo normal por flexión, y se va a medir en el orden de pascales. Esfuerzo normal por flexión, coma. Luego sigue la m, esa m que va a representar o que es igual al momento flexionante. Es el momento flexionante como una fuerza interna, o se va a dar en una área de sección transversal. Transversal cualesquiera. Luego tengo la y minúscula. Esa y se refiere a la distancia. Veamos aquí, lo voy a poner así, distancia de manera perpendicular, de forma perpendicular a partir del eje neutro,
ahorita no sabemos cuál es el eje neutro, a partir del eje neutro hacia cualquier punto del área de sección transversal. El área de sección transversal. Y la I, esa que está ahí representada con I mayúscula, va a ser igual al momento de inercia respecto al eje neutro. Bueno, el eje neutro pues es un eje centroidal, o sea, un eje que pasa por el centroide. Centroidal. Entonces, si yo quiero representar todo eso, ahorita por lo pronto, vamos a identificar esa situación. ¿Cómo estaría representado? Vamos a seguir aquí donde estábamos haciendo los trazos. Y voy a considerar un área así, un área rectangular, una sencilla. En esa área rectangular, véanla ustedes ahí en su pantalla. Voy a colocar, en ese caso, el centroide coincide con su centro geométrico de esa área de sección transversal. Si yo hago un trazo así, a ver, nada más para ubicar el centroide, estamos diciendo que el centroide coincide con el centroide coincide con el centro de esa figura, ¿no? Con su centro geométrico. Voy a ponerlo así. Esta los voy a eliminar. A ese punto que yo acabo de identificar ahí, y le voy a denominar centroide, pero esperémonos. Ahorita lo voy a representar ya un poco retirado para que se vea. Primero le voy a poner ahí el nombre, que sería C. O sea, ese punto que estoy identificando ahí de esa área de sección transversal, le voy a denominar C, y sería el centroide. Entonces por aquí voy a colocar un eje, al cual ya le quité la punta, pero bueno, a ese eje lo voy a poner discontinuo, y le voy a denominar eje neutro. Recuerden que el eje neutro tiene la peculiaridad de que pasa por el centroide. Es un eje centroidal, así se llama. El eje neutro. ¿Por qué se llamará neutro? Pues ahorita lo veremos. Entonces, yo puedo o voy a determinar el esfuerzo en cualquier punto del área de sección transversal. Puedo determinar ese esfuerzo hacia arriba del eje neutro y hacia abajo del eje neutro. Entonces, por ejemplo, para una configuración, la que ya habíamos visto, vamos a recordar que arriba de el centroide sería prácticamente todos los puntos que unen el eje longitudinal de la viga, si yo la veo de costado. Entonces me voy a llevar esta parte, la parte de arriba, habíamos quedado que era la zona de compresión, y la parte de abajo pues va a ser la zona de tensión. ¿Sí? Recordamos que había una parte que se alargaba y otra parte que se comprimía o se acortaba. Ahí está. Zona de compresión, zona de tensión. Y luego, por aquí voy a trazar
identifiquemos aquí. Pensemos ahí en una posición arbitraria cualesquiera. Un punto. Puede estar ahí o más alejado del eje neutro, donde sea, donde lo queramos. Voy a ponerlo ahí en esa posición. No tan lejos del eje neutro, pero tampoco tan cerca. Entonces, voy a copiar o voy a determinar una distancia. Ya en esta distancia, Oiga, profe, dígame. ¿el eje neutro es igual que la línea elástica? ¿Es lo mismo? No, ahorita lo veremos. No es el eje neutro, vamos a decirlo así, eh, pasa por donde estaría ubicada la línea elástica. Más bien, o sea, porque estamos viendo de frente a esa sección transversal. Más bien, la línea elástica estaría ubicada de manera perpendicular a la pantalla y estaría pasando por todos los puntos C a lo largo de todo el eje. O sea, al final de cuentas, la línea elástica se compone o está dada a partir de todos los centroides de todas las secciones transversales a lo largo del eje longitudinal. No sé si ya lo pudiste visualizar. Ah, ya esta, la que estamos viendo ahorita es como la vista de la cara de la viga, entonces. Sí, exactamente. Ah, sí, sí. O sea, es un área de sección transversal. Entonces, voy a colocar esa distancia, que yo denominaría la distancia Y, como referencia. Además, pues pensemos que esa viga pues tiene una altura H, por lo tanto tendría desde la base hasta la parte superior, tendría una altura H medios. La ubicación del centroide en este caso, como les decía, coincide con el eje neutro, ¿no? La ubicación del centroide coincide, perdón, más bien con el centro de la viga. Entonces voy a poner ahí con el centro geométrico. No siempre es así, o sea, esa condición no es arbitraria y que siempre se dé esa condición de centroide. Ahí, entonces, quedamos que esas distancias que yo acabo de colocar, les voy a poner o las voy a denominar como eh, H medios hacia arriba y H medios hacia abajo, para que me dé en total una distancia o una altura de H. Ahí le voy a poner las dos flechas porque pareciera que es una nada más. Ahí estarían. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también voy a poner de referencia aquí que tendríamos un ancho de esa sección transversal como referida o referida como B. Y la voy a colocar aquí. Ahí estaría. Vean cómo ya colocamos esa sección transversal. Pensemos, incluso le voy a dar un poco de color a esa sección transversal para distinguirla de todo lo demás. Ahí está. Tengo un área de sección transversal rectangular, donde ubicamos un punto cualesquiera, a partir de la distancia perpendicular
de ese punto hacia el eje neutro. Y entonces, con eso que yo acabo de definir ahí, puedo someter este documento. Incluso vamos a hacerlo así. Para colocar el área de sección transversal y la definición esa aquí en un lado. Para colocar la definición del esfuerzo. Para que tengamos una idea ahorita de lo que era, por qué esa distancia Y. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se llame eje neutro? ¿Qué idea les da el eje neutro? Cuando alguien es neutro. Cero, ¿No? ¿no, profe? Exacto. O sea, alguien, por ejemplo, luego dice la gente, alguien es neutral cuando no se inclina ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Por ejemplo. Entonces no, está en una parte ni positiva ni negativa, pues vamos a ponerlo así. Ah, bueno, en el caso del eje neutro, pues significa que todos los puntos que están sobre esa línea punteada, sobre esa línea de guiones, pues su distancia hacia el eje neutro es cero, pues se encuentran sobre el eje neutro, ¿no? Entonces vean cómo yo definí aquí la distancia y. La distancia y decía, es la distancia de forma perpendicular a partir del eje neutro hacia cualquier punto del área de sección transversal. Pero si esos puntos que forman parte del área de sección transversal están sobre el eje neutro, pues entonces significa que su valor de esfuerzo va a ser cero en ese punto. La pregunta ahora sería, ¿y cuándo serían máximos esos esfuerzos? ¿Cuándo serían máximos? ¿Cuándo sería el, el esfuerzo máximo? Cuando estén al límite de la viga, del final de la viga. Así es, hasta la parte superior de la viga y también hacia la parte inferior de la viga. Recuerden que habría dos zonas, el esfuerzo máximo de compresión y el esfuerzo máximo de tensión. A partir del eje neutro hacia arriba y a partir del eje neutro hacia abajo. Entonces, ahí tendríamos dos situaciones. Para un área de sección transversal, para una área de sección transversal definida. O sea, nosotros ya tenemos un área de sección transversal. En esa área de sección transversal va a encontrarse un momento un momento flexionante. O sea, ya está dado un momento flexionante cualesquiera. Y igual tenemos un momento de inercia. Pensemos que la viga es prismática, es decir, que su área de sección transversal, esa forma de rectángulo, está o se mantiene constante. Es la misma a lo largo de toda la viga, en un dado caso. Si es la misma a lo largo de toda la viga, pues generalmente eso va a pasar, son vigas, o las vigas por lo general son vigas prismáticas. Entonces, pues va a ser el mismo momento de inercia para cualquier área de sección transversal. Y entonces, pues, de acuerdo a la fórmula, lo que puede variar es la distancia y. Vamos a ver, para un área de sección transversal definida, el momento, el esfuerzo, perdón, el esfuerzo normal por flexión, se maximiza, hacia los extremos, es decir, hacia la parte superior de la viga, y hacia la
parte inferior de la viga. Inferior de la viga. Hacia ambas zonas. Hacia ambas zonas generadas. Perdón. Tendríamos esa situación. Por lo tanto, voy a expresar lo siguiente. Voy a insertar una ecuación y voy a decir, ahora sí, la que habíamos visto ayer, la formulita, que fue la que yo enlisté. El esfuerzo máximo va a ser igual a una relación que va a existir ahí entre el momento multiplicado por una distancia c dividido entre el momento de inercia. Es prácticamente lo mismo, donde solamente voy a resaltar que donde c es la distancia perpendicular a partir del eje neutro o eje centroidal, a partir del eje neutro hacia cualquier punto del área de sección, no es hacia cualquier punto, es la distancia perpendicular a partir del eje neutro hacia la parte superior o inferior de la viga. O sea, ojo, aquí, en este caso, por ejemplo, la distancia C hacia arriba y hacia abajo es la misma, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de la T. En el caso de esa T que no es simétrica en el sentido horizontal, tiene ese eje de simetría vertical, pero no tiene un eje de simetría horizontal, ¿verdad? El eje neutro, el centroide, para empezar, primero se va a cargar hacia arriba. Siempre los centroides tienen que ver, o los centroides están relacionados con el centro de masas. El centroide, como hay mayor cantidad de área en la parte superior, pues se va a cargar hacia arriba, hacia donde hay mayor cantidad de área. Vamos a aprender o vamos a tener vamos a aprender una forma de cómo determinar la ubicación del centroide. Eso es una primera idea. En el caso de si la viga es simétrica, pues como es el caso rectangular, pues no hay problema. Ahorita ubicamos el centroide ahí a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque el área o la distribución de área es uniforme. Pero en el caso de la viga T, no es así. No es una distribución uniforme, ¿no? Hay más área en la parte superior, por lo tanto el centroide se carga hacia arriba. Si se carga hacia arriba, pues entonces esa distancia cambiaría, ¿no? La distancia que hay desde el centroide hacia la parte superior y la distancia que hay desde el centroide hacia la parte inferior. Pero creo que eso lo vamos a aprender al momento de generar o de hacer un problemita relacionado con una viga en T o una viga en I, por ejemplo, pero donde la parte superior no sea igual a la parte inferior. Lo haremos y con el fin de analizar esa situación. Entonces vean una situación ahorita. ¿Qué es lo que pasa con los esfuerzos? ¿Cómo son los esfuerzos en la parte central o en la región central de la viga? Aquí próximos al eje neutro. Pues son menores, ¿no? ¿Por qué? Porque esas distancias de cualquier punto pues van a ser más pequeñas. Entonces prácticamente lo que está ocurriendo es que los esfuerzos se van a concentrar o se van a magnificar, se van a hacer más grandes hacia los extremos. Precisamente esa consideración de la distribución de los esfuerzos en el área de sección transversal es lo que nos da origen o nos da la pauta para generar o construir las famosas vigas en I. Las vigas de sección transversal que son como una I. ¿Por qué son como una I? Pues porque tienen área donde precisamente se ocupa esa área, ¿no? Ustedes las han visto, las vigas de acero seguramente, que son vigas con el alma o que tienen un alma delgadita y tienen una parte arriba y una parte abajo. ¿Por qué son así o por qué se configuraron de esa manera? Pues
por la distribución de los esfuerzos. Veamos un análisis, analicemos la distribución de los esfuerzos. Analicemos la distribución de los esfuerzos normales por flexión en una sección transversal, y vamos a tomar la sencilla, en una sección transversal rectangular, esa que acabamos de representar ahorita nosotros, rectangular. Y entonces voy a ponerlo de la siguiente manera. Vamos otra vez aquí donde ando trazando mis dibujos, y tal vez haremos una representación ahorita más concreta. Miren, pensemos que yo tengo una viga con la siguiente relación. Es una viga rectangular, o sea, ahora sí la estoy viendo de lado, donde tiene su curva elástica aquí, esa que nos preguntaba ahorita Rodrigo. Vamos a ponerla de esa manera y que sea según las normas de cómo representar un eje, punto y guión, ¿no? Lo que ya les enseñó, ¿cómo se llama? Humberto. Ya, lo llevamos ahí, y entonces tendría yo la siguiente situación. Voy a ponerle como un triangulito, recordemos ese tipo de apoyo. Es un apoyo triangular, así, y del otro lado tiene un circulito, ¿no? También recordemos cómo se daban esos apoyos, y acá lo colocamos. Hasta esta parte. Así pensemos que yo tengo la generación de esa viga. Tengo la curva elástica, y incluso vamos a hacerla un poquito más grande para que se alcance a distinguir. Así. Y bueno, ya tenemos esa situación. Pensemos que esa viga está cargada, tiene una carga P, cualesquiera. Tiene una carga P aquí ubicada ahí a la mitad, grueso 3 y color roja. Ahí está la carga P inclinada. Tengo el apoyo A, tengo el apoyo B, donde seguramente habrá reacciones, ¿no? Y esas reacciones pues me pueden generar las fuerzas internas que se tengan, ¿no? Pero bueno, pensemos así. Tengo ese apoyo A, y por el otro lado tengo un apoyo B. Además, en esa viga que yo estoy generando ahorita, pues incluso pensemos que no necesariamente esa carga P está aplicada a la mitad de la viga, ¿no? Vamos a pensar que está ubicada a una distancia cualesquiera, es decir, a una distancia X. Ahorita la colocaría. Que puede ser en una posición ahí. La había puesto a la mitad. Pensemos que la ubicación es precisamente ahí en esa situación. Entonces ahí está la carga P. Y yo estoy, o sea, la ubiqué esa
esa distancia. Le voy a poner que esa distancia está, o es una distancia a cualesquiera, ¿no? Sabemos que la distancia como tal puede ser cualquier distancia, incluso puede ser a la mitad, ¿no? L medios, pero vamos a dejarlo así como si fuera cualquier distancia. Esa distancia que yo acabo de poner ahí ahorita, pues es una distancia L. Vamos a ponerle, en este caso sí le voy a poner las dos flechas. Ahí está. ¿Por qué estoy generando toda esta situación? Pensemos que yo hago un corte. Vamos a hacer un corte en una posición arbitraria. Pensemos que hago un corte en una sección cualesquiera, en una sección transversal, y lo ubico por aquí. Vamos a pensar que ahí ubico un corte, y ya me llevo esta parte. ¿A qué distancia lo voy a hacer ese corte? Pues a una distancia cualesquiera, X. Ajá. Y entonces, pues me voy a llevar prácticamente todo lo que acabo de trazar ahorita aquí, pero le voy a borrar algunas cosas, ¿no? O sea, toda esa parte me va a generar el siguiente diagrama. Voy a quitar ese apoyo, el apoyo B. Voy a quitar la longitud L. Y dejo nada más una sección, la sección que me resulta a partir del corte. Solamente que aquí se me mueve. Voy a cortar y voy a copiar nada más. Ahí estaría. Con la que está pasada. Entonces, ¿qué pasaría con ese problema si yo intento graficar esa distribución de los esfuerzos que yo había colocado? Voy a colocar esa distribución de la siguiente forma. Recuerden que estoy considerando esa carga P y la deformación me resulta que la zona de compresión se da arriba y la zona de tensión se da abajo. Entonces, yo pudiera generar la siguiente distribución de esfuerzos. Así, pero los esfuerzos obviamente entran a la sección transversal. Estarían de esa manera. Voy a hacer uno. Pero esa parte no lleva punta. No se me asusten, no se me confundan. Así. Incluso voy a poner todavía esa punta como muy pequeña para que me quepan más. Y en la parte superior pues la estoy colocando que entran a la sección transversal. Esos esfuerzos están entrando al área de sección transversal. ¿Sí? Y en la otra parte, ¿qué pasaría? Pues son contrarios, ¿no? Recuerden que arriba se da la zona de compresión y abajo se va a dar la zona de tensión. Entonces, si arriba es tensión, pues voy a considerar lo siguiente. Ahora salen de
del área de sección transversal. Me voy a aproximar. Así. Y entonces en la parte superior se está dando, a ver si puedo insertar, a ver si está ese símbolo, aquí está, arriba se estaría dando el tau máxima. En la parte superior, y lo pondríamos así. En la parte superior sería el esfuerzo máximo a compresión, mientras que en la parte inferior estaría el esfuerzo máximo a tensión. Ya hice toda esa distribución, pero quiero establecer, o sea, que se vea esa relación que existe entre esos esfuerzos, y eso es una vista lateral, vamos a ponerlo así. Esto que yo estoy dibujando aquí, pues es una vista lateral. Lo que yo puedo hacer, y para que se entienda más, pues puedo generar una vista isométrica. Vean lo que voy a generar. Me va a costar trabajo, pero quiero que se entienda. No, esa no es tan sencillo, no es tan fácil de construir, pero la voy a construir. Bueno, así. Y luego hagamos lo siguiente. Por lo pronto lo voy a trazar así. Ahora, ya llevamos esa viga. Vean cómo ya ahorita estoy observando una vista lateral de la viga y estoy viendo su cara o su área de sección transversal. Entonces, si yo quiero observar para relacionarlo con la figura que había trazado anteriormente, pues por aquí estaría ubicado lo que concibimos como el eje neutro, ¿no? Ahí en esa parte, en esa cara. Ese es el eje neutro. Ah, bueno. Y entonces ahora voy a colocar aquí y quiero que se entienda. A ver cómo le hago. Algo así. Y ahí le voy a poner, bueno, esa parte la voy a pintar de rojo. Un poco más robusta. Y le voy a dar punta. Pero recordemos que el esfuerzo es una distribución de una fuerza sobre un área. O sea que a todos los puntos que están colocados, a todos los puntos equidistantes al eje neutro, pues van a tener una magnitud de esfuerzo igual. O sea que yo me voy a ir así. Todos los puntos más alejados, pues precisamente tienen el valor de esfuerzo máximo, ¿no? Los puntos más alejados hacia el eje neutro.
todos esos valores. Y entonces todos, además, están disminuyendo conforme se van acercando hacia el eje neutro. Pues entonces tendríamos la siguiente relación, así para que se vea esa distribución de esfuerzos. Y la distribución de esfuerzos pues se da en toda el área de sección transversal, ¿no? O sea, se está distribuyendo en esa región. A ver si pudiéramos colocar. No. Control Z. Ahorita veo cómo lo puedo representar, pero la idea es que se entienda esto. Había dibujado 4 en la otra parte, pues acá también. Y no se vaya a malentender, o no quiero que se malentienda que estos esfuerzos únicamente se dan en la periferia de la viga, sino que son o tienen el mismo valor en dependencia de su distancia hacia el eje neutro en cualquier otro punto a lo largo de la viga. De hecho, hasta le voy a poner a un valor más pequeño. También a este. Así. O sea, estas rayitas que estoy colocando es para que, como si fuera un achurado ahí, para que se vean que ese esfuerzo se está distribuyendo en toda la sección transversal, ¿no? Así más o menos. Pues eso que yo estoy colocando es nada más en la zona de tensión. Eso se replica para la zona de compresión. Entonces, voy a trazarlo. No lo quería hacer porque se va a embolar mucho la figura, pero quiero que se entienda esa relación. Otra vez. Pero acá arriba, ¿qué es lo que pasaba? Pues que se invierten. Van hacia adentro. Van hacia adentro, ajá. Y ahí en esa región, pues voy a borrar pero no quiero que se va a confundir que van hasta el eje neutro. Lo voy a poner un poquito menos. Hacerlo así. Esa es la zona de compresión. Así se daría pues esa distribución de los esfuerzos ahora en esa parte. Voy a tener esta consideración. Vamos a hacerlo así. Ahí está.
Así más o menos. Vean cómo lo que yo hice ahí, todos esos trazos, pues me están representando. Si yo veo una vista lateral, pues se va a ver esa distribución. O sea que este es tau máxima, pues estaría colocado aquí, ¿verdad? Y es todos estos valores. Tau máxima en la zona de tensión y tau máxima en la zona de compresión. O sea, yo hice todo este análisis en cuanto al comportamiento, o sea, en cuanto a la distribución. Ay, asociaron ahí con ese eje. Le voy a colocar el nombre. Eh, este pues sería el eje neutro. Y además, pues esta es una vista que ya no me deja hacerlo. ¿Qué dice el lumen? Ya. Bueno, voy a copiar esto que acabamos de hacer y lo voy a llevar al documento de Word. Todo eso. Vamos a llevárnoslo. Y es prácticamente toda esta situación. Pensemos, primero yo tenía una viga simplemente apoyada, sometida a una carga P, de la cual vamos a analizar una sección transversal. En esa sección transversal, pues tendríamos que analizar cuánto vale el momento, o sea, vamos a calcular el momento en esa sección arbitraria cualesquiera. Pues ese momento me va a generar un cierto esfuerzo mediante la fórmula de la flexión. Esa fórmula de la flexión pues me sirve para calcular el esfuerzo en cualquier punto. Generalmente a mí pues me va a interesar conocer o determinar el esfuerzo máximo en el área de sección transversal. Entonces ese esfuerzo máximo se da de esta manera y su distribución es esa. En la vista isométrica lo podemos observar o lo podemos observar de manera simplificada eh, en la parte de la vista lateral. ¿Qué más pudiéramos analizar en ese caso? La otra parte, pues sería que ustedes, pues nos imagináramos cómo es que se da el momento flexionante, dónde quedó ese momento flexionante, ¿no? Porque recuerden que todo esto surgió a partir de un, de un momento flexionante. O sea, se dio por el momento flexionante, pero ¿cómo lo pudiéramos identificar? Déjenme, voy a guardar esto que yo acabo de generar, porque ya ven que se estaba poniendo intenso. Esquema, mecánica de materiales. Y aquí lo voy a poner como dibujos. Pensemos ahora que analizar dónde se encuentra, o lo que queríamos analizar era dónde se encontraba eh, el momento flexionante, ¿no? Entonces voy a copiar esa figura para analizarlo. Y ya esto lo voy a cerrar. Aquí tengo los ejes.
Vean, si yo analizo esta parte, esa fuerza distribuida, pues lo aprendimos en cierto momento en estática, se puede reducir a una fuerza concentrada, ¿no? Ya sea fuerza distribuida sobre un área o fuerza distribuida sobre una línea. Pero esa fuerza me va a dar una resultante. Voy a poner azul, pues en este caso. Pensemos una resultante y recordemos que siempre se carga hacia donde está la mayor intensidad. En este caso hacia arriba. Y en la parte de abajo, en la dirección de esa parte, se me originaría otra fuerza. Si ustedes observan, en esas dos circunstancias, ¿qué es lo que pasa ahí? Tendría yo vamos a ponerle así, una F de compresión y al igual, pues tengo una F, una resultante, una fuerza de tensión. Pero si esas fuerzas, o por ejemplo en esta área, que es un área uniforme, pues ¿qué pasaría con esas dos fuerzas? Son de la misma magnitud en sentido contrario y son paralelas. Todas ese conjunto de fuerzas eh, tiene todo ese conjunto de esas dos fuerzas, tienen todas las condiciones necesarias para que sean ¿qué? Un par de fuerzas, ¿no? Para que sean dos fuerzas. ¿Y cómo se caracterizaba un par de fuerzas? No significa solamente un par de fuerzas a que son dos fuerzas, no. Un par de fuerzas reúne las características que les comenté, que son dos fuerzas de la misma magnitud en sentido contrario. Y aparte son paralelas. Por lo tanto, ese par de fuerzas yo lo puedo simplificar como lo siguiente. Lo voy a representar por aquí. Y en lugar de tener esa F de compresión y esa F de tensión, voy a eliminar todo esto. O sea, al final de cuentas, el esfuerzo se originó a partir de esas dos fuerzas, ¿no? Pero esas dos fuerzas se originan o son resultado de una flexión, de un momento flexionante. O sea que el origen de todo es lo que voy a colocar yo ahorita aquí, que sería algo contrario. Y ya, bueno, lo voy a poner rojo. O sea, en realidad, ese valor que yo estoy colocando ahí, pues es precisamente el momento, ¿no? El momento M. Vean cómo M, pues me origina a F y me origina a T. O sea, se puede descomponer en un par de fuerzas. Y esa F y esa T, pues se van a distribuir sobre el área de sección transversal. Y al distribuirse, pues me generan el esfuerzo, con esa ley de distribución, en dependencia de cómo se acercan o se alejan al eje neutro. Entonces, este sería el análisis. Si nos preguntamos, ¿y cómo es que se dio toda esa situación? Pues surgen a partir del momento flexionante. O sea, lo que ahorita estamos haciendo se llama esfuerzo normal por flexión. O se podría decir esfuerzo normal por momento flexionante. Ok. Y entonces, ese momento flexionante, ¿cómo es que me genera esfuerzo? Si realmente el esfuerzo es la distribución de una fuerza en un área de sección transversal o en una área, ¿no? La distribución de una fuerza en un área. Bueno, es que el momento se puede descomponer en dos fuerzas y esas dos fuerzas pues son las que a final de cuentas se distribuyen. Entonces, voy a llevar esto al, al documento y allí lo comentamos, ¿no? Además, debemos recordar que el esfuerzo es la distribución de una fuerza en el
área de sección transversal, en este caso, si es así, en el área de sección transversal. Pero este esfuerzo es resultado del momento flexionante en el área de sección transversal. El área de sección transversal que se puede reducir a un par de fuerzas. Y en realidad, ese par de fuerzas son las que se distribuyen en el área de sección transversal. Así estaría. Y voy a pegar esa imagen. ¿Sí se va entendiendo? Estamos profundizando pues en la fórmula de la flexión. Vean que no la deducimos, o sea, la fórmula de la flexión no la estoy deduciendo. Simplemente estoy haciendo un análisis ya ahorita un tanto profundo de todo lo que se origina a partir de la fórmula de la flexión. Y habría que entender toda esta situación. La otra parte sería, bueno, y al final de cuentas, yo cómo diseño una viga, ¿no? O sea, cómo la diseñaría. O más que diseñarla, cómo la analizo. Primero, tendría yo que determinar el valor de momento máximo también. Porque si se fijan ahí, yo hice una sección arbitraria cualesquiera. Pero ese momento también va a variar en dependencia de donde yo haga el corte, en dependencia de la posición X. Y entonces lo que me voy a dar a la tarea también más adelante va a ser encontrar o determinar dónde se encuentra el momento flexionante máximo, el momento máximo. ¿Por qué? Porque ese momento máximo va a ser crítico para poder encontrar el esfuerzo mayor al que se encuentra la viga a lo largo de la sección transversal. O sea, vamos poniéndonos de acuerdo. O sea, yo puedo hacer ese corte en X o lo puedo haber hecho antes de donde estaba la aplicación de la carga P, después de donde tengo la aplicación de la carga P, muy próxima al apoyo B o muy próximo al apoyo A. Pero, pues yo tengo que, o sea, siempre en ese, donde haga ese corte, donde elija la sección transversal, va a haber un valor determinado de momento flexionante, un M, pero ese M va a variar a lo largo del eje, a lo largo de toda la viga. Y en cada sección transversal va a haber unos esfuerzos máximos. O sea, ese sigma máximo que yo puse ahí se refiere al esfuerzo máximo en esa área de sección transversal. El esfuerzo máximo que estamos identificando ahí se refiere, repito, al esfuerzo máximo en esa área de sección transversal, en esa área arbitraria. Si yo hago otro corte en otra posición, voy a encontrar otro valor de esfuerzo máximo. Pero, ¿cómo puedo encontrar yo el máximo que se dé a lo largo de toda la viga? Pues determinando dónde está el momento flexionante máximo. Y para poder hacer eso, tengo que construir algo que se llaman los diagramas de momentos flexionantes y de fuerzas cortantes, que sería lo siguiente que vamos a hacer o lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, aquí voy a ponerlo como diagramas de fuerza cortante momento flexionante. Entonces, voy a poner negrita. Eso lo haríamos o lo empezaríamos la siguiente sesión. Nos quedan 20 minutos, pero ya no me va a dar tiempo de construir esos diagramas. Voy a hacer los típicos y luego a partir de ahí voy a ir de lo general a lo particular. Así es como vamos a afrontar esa parte de los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. ¿Tienen una duda aquí antes de concluir? Profe, entonces ahí en donde hace el corte,
si la viga es mayor, entonces el momento sería mayor, ¿no? Y entonces, si tomáramos a una distancia menor, entonces se reduciría, ¿no? Eh, O bueno, se reduce el momento, el valor del momento, ya que pues no tiene tanto esfuerzo o es al revés. Hay una situación ahí, por eso es lo que vamos a hacer, vamos a construir los diagramas. Necesitamos identificar cómo es que varía ese momento flexionante. Porque recuerde que, por ejemplo, en el caso de los apoyos, en el apoyo A, pues hay una fuerza de reacción, una reacción vertical, que igualmente me genera momento. Entonces, pues va a depender de hacer una sumatoria, a final de cuentas, una sumatoria de momentos. Vea que ese momento, por ejemplo, ahorita dependería de la distancia X, pero también, como todo momento, depende de la fuerza y de la distancia. Y entonces, si yo hice ese corte, el momento flexionante depende de esa ubicación. ¿Por qué? Porque ahí, recordemos que yo recuerden cuando hicimos el método de secciones, el método que me servía para encontrar el valor de las fuerzas internas. Es algo parecido o va a ser prácticamente lo mismo, por eso no hay tanto problema porque ustedes ya saben determinar y les dejo de tarea o de recomendación que ahorita lean esa parte, eso que vimos acerca del método de secciones. O sea, cuando determinamos las fuerzas internas en un área de sección transversal dada. En este caso lo que vamos a hacer es determinar las fuerzas internas en una área de sección transversal arbitraria, o sea, no digo, estamos a una distancia X igual a 2 metros, no, lo que voy a hacer es dejarlo en términos de X, ¿para qué? Pues para que me resulte como una función de X. Este, Al final de cuentas ahí, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay si considero los momentos a partir de la sección de corte? ¿Cuál es la distancia de la carga P? Ah, pues esa distancia es igual a X menos A. ¿Y cuál es la distancia que hay de la reacción hacia la reacción que va a surgir ahí en el apoyo A hacia el área de corte? Ah, pues es una distancia X. Y pues el momento M, pues es un momento concentrado, un momento dado. Ah, bueno, entonces voy a hacer sumatoria de momentos. El momento M, pues está antihorario, positivo. Y luego P me genera un momento también antihorario, también va a ser positivo. Entonces es M más P que multiplica a X menos A y luego más la reacción en A, pero esa reacción está hacia arriba, por lo tanto me originaría una reacción en sentido horario. Entonces, es negativa, sería menos la AY por la distancia X. Y entonces hago esa sumatoria y encuentro que al final de cuentas M pues eh, va a ser un momento en términos de X. Y entonces yo ya lo puedo determinar o lo puedo encontrar para cualquier valor de X. O sea, ya debe tener una restricción X, no le voy a poner que X es igual a 1000. Pues X tiene que ver con la longitud de la viga, pero además pues va a tener o vamos a hacer un criterio ahí que esas ecuaciones que yo voy a encontrar o esas funciones del momento, pues van a estar definidas en ciertos rangos que también aprenderemos. O sea, por ejemplo, X va a ser válido, no sé, en este caso, desde A hasta L. Si X, o sea, si yo hago un corte antes de la aplicación de P, es decir, en un corte en una distancia menor a A, pues entonces ahí voy a encontrar otras funciones. Entonces, los rangos los voy a definir en función de la aplicación de la carga. Entonces, es toda una construcción de esos diagramas. Ahorita sí, a simple vista, pues sería un tanto arriesgado. Todo lo que estoy diciendo es para contestarte, Anthony, de las situaciones que sería un tanto arriesgado decir, sí, es que entre más nos alejemos, ya el momento va a ser más grande o va a ser más pequeño. No. ¿Por qué? Porque depende de esos rangos en los que se va a dar la función de X. Lo que sí prácticamente va a estar seguro es que el momento flexionante va a ser mayor en las proximidades a la aplicación de esa carga P, por una situación que se va a dar ahí.
O sea, recordemos, por ejemplo, cuando yo hice la deformación o la configuración deformada, vean, ¿dónde coloqué yo que se flexionaba más esa viga aquí en un principio? Ah, pues se flexiona más precisamente donde está la aplicación de P, ¿no? Si hay otra carga P, pues a lo mejor esa función va a variar, pero observemos, esa carga P, ahí es donde está la mayor deflexión de esa curva elástica. Y entonces seguramente como hay una mayor deflexión de esa curva elástica, hay una mayor cantidad de esfuerzos. Y entonces esos esfuerzos, pues que son consecuencia del momento flexionante. Por lo tanto, seguramente el momento flexionante se maximiza o se minimiza en las aplicaciones de carga. Si yo quisiera conocer aquí, en este caso, para esta viga que yo representé ahí, el esfuerzo va a ser máximo el momento flexionante va a ser máximo entre más me acerque a donde está aplicada la carga P. Pero hay que encontrar esa función, qué tan máximo, ¿no? Y lo vamos a hacer. Gracias, profe. Entonces, proximidad a la carga P. Ajá. Gracias, profe. Sí, nada, Anthony. Bueno, de no haber más, pues los dejo. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos primero a la hora normal de clase. Y el examen lo voy a programar para más tarde, para darles más tiempo en la tarde. Entonces, nos vemos ahorita por lo pronto a la hora O sea normal. que ya vamos a tener la clase normal. Ajá. Sí, porque recuerda que les dije, no, ya veo, definimos, pero mejor haciendo cuentas, pues ya nos falta, nada más nos queda la semana que viene, antes de la Semana Santa, y luego hay una semana después de Semana Santa, ¿no? Entonces ya tenemos poquito tiempo, pero sí vamos a alcanzar a ver bien vigas, pero no hay que perder esa clase, mejor, y aparte para darles un mayor tiempo, lo aplicamos en la tarde, pues, para que tengan ahí tiempo y tranquilidad. Sale, profe, si está bien. Ok, ya lo definimos en el día martes a qué hora de la tarde, pero ya, o sea, síganse preparando igual con el examen es el martes 23. Bueno, nos vemos. Saludos a todos, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego, Igualmente, buen profe, día. igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, No, igualmente. profe.